potencias se unen, ¿para qué? Para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. Políticos que nunca piensan en pueblos. Políticos piensan en ellos, en pequeños grupos. Piensan en oligarquías, en jerarquías y en monarquías, menos en los pueblos del mundo. Esas políticas estoy convencido que van a terminar porque los hechos de ayer y de hoy en Bolivia y los habitantes del planeta demuestran que hay un profundo sentimiento por la liberación de los pueblos del mundo. Por eso, saludar no solamente a los movimientos sociales de Bolivia, de acuerdo a la información que tuve, en Nicaragua, en Ecuador, en muchos países, en Argentina, se movilizaron de forma de urgencia para protestar frente a esta detención de más de 13 horas en el continente europeo. No podía entender cómo nos pueden desviar al presidente un avión oficial que, de acuerdo a la información y acuerdos internacionales que tiene Bolivia y el mundo, pues un avión del presidente o de la presidencia es como una embajada que circula en el mundo. Detenerlo, desviarlo, obligarnos a que aterricemos de emergencia, y no solamente es una forma de atentar al presidente, sino, repito nuevamente, al continente. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, muchas gracias por toda la solidaridad. Esta lucha no es por el Evo, sino por nuestros pueblos. El pueblo jamás callará, los pueblos van a seguir luchando por su liberación frente a las distintas amenazas, amedrentamientos que ejercita el imperio norteamericano. Lamento mucho, y quiero decirles, algunos países de Europa tienen que liberarse del imperio norteamericano. No puedo entender que algunos países sean fieles servientes y obedientes del imperativo norteamericano. Pero esa lucha no solamente había estado en Bolivia ni en otros continentes, sino también en el mismo pueblo de Estados Unidos. Es importante buscar alianza con los pueblos, con los migrantes norteamericanos, que sean nuestros aliados para acabar con políticas que tratan de seguir dominando y seguir humillando a los pueblos del mundo. Por mi parte, muchas gracias, amigos de la prensa. Hasta pronto. Vamos a seguir conversando y informando en las próximas horas. Muchas gracias. Ese fue el mensaje del primer mandatario a su arribo al territorio boliviano. Las palabras de Evo Morales a su regreso a La Paz, bueno, al aeropuerto del Alto, allá en la ciudad del Alto, muy cercano a La Paz, que es el principal aeropuerto de la capital boliviana. Y pues hacía referencia a las primeras horas que pasó allá en Rusia, en la reunión con Vladimir Putin, en esta reunión del grupo de países exportadores, y después a lo que vivió, muy escuetamente, a lo que vivió horas después, cuando tomó su avión de regreso a Bolivia y tuvo que ser desviado por el impedimento de volar el espacio aéreo de Francia, en primer lugar, y después de Portugal. Fue desviado a Viena, Austria, en donde pasó varias horas bajo la sospecha de que transportaba en su avión a Edward Snowden, acusado por espionaje por el gobierno de Estados Unidos y buscado por ventilado alrededor del mundo. Evo Morales, usted lo escuchó, responsabiliza al gobierno de Estados Unidos, a quien llama pues el principal artífice de todo lo que sucedió, incluso llama serviles a los gobiernos de estos países europeos de servir los intereses del imperialismo estadounidense, en este caso en particular. Y pues hay que decir que entre las cosas que sucedieron, pues después de haber dejado el aeropuerto de Viena, se dirigió ya finalmente a las Islas Canarias para aterrizar ahí, hacer un chequeo del avión, cargar combustible y finalmente volar el Atlántico, lo que le permitió ya llegar a su destino. Lo estamos viendo, un recibimiento prácticamente de héroe nacional, hay que decirlo, pero no solamente aquí, sino en muchos países y en muchos sectores de América Latina. Esto está replicándose, esta llegada de Evo Morales, y mañana, le recuerdo, le insisto, habrá una reunión urgente y extraordinaria de la UNASUR allá en Cochabamba, en donde se tocará este tema en particular. También se había dicho en algún momento que el avión de Evo Morales estaba siendo sometido, o iba a ser sometido, era la petición, a revisiones, mientras el presidente decía que no tenía a nadie en su interior, que no estaba transportando a ningún, pues algunos gobiernos aparentemente insistían en revisarlo, lo cual fue tomado, por supuesto, como un insulto. Esto es lo que pasa allá en Bolivia en este momento, en un capítulo de que todavía falta. Evidentemente veremos mañana qué es lo que sucede con la reacción de los países de América Latina. Vamos a continuar. También para reflejarnos la información desde la ciudad de Alto.